que empezaron a pasarme cosas que es que no te digo que me pasen a diario por las noches, pero sí te podría decir que son muchísimas las veces, yo ya las he normalizado. Yo ya las he normalizado. Muchas veces estoy hablando con amigos por teléfono, porque muchas veces estoy trabajando y como estoy solo, tengo los auriculares puestos, como los tengo ahora, pero el móvil lo tengo en el bolsillo, y a lo mejor estoy con alguien que esa noche no puede dormir, por lo que sea, y ¿Y estoy vais hablando, hablando? y estamos hablando, y de repente, pues empieza a sonar esto. No me jodas, tío. Pero en la mesa donde yo estoy sentado, en la mesa de recepción, y me dice la persona con la que estoy hablando, ¿qué haces? ¿Por qué das golpes en la mesa? Y le digo, ¿tú también lo escuchas? Porque es que ya lo tengo tan normalizado que no sé si en mi cabeza o es que de verdad lo estoy... Te prometo que al principio cuando me pasaba, siempre decía, ¿está todo bien? Tres, siete, cuadrado. Muy buenas a todos, bienvenidos a 37 Cuadrado Podcast. Yo soy Xavi y hoy tenemos el episodio número 73. Hoy nos acompaña Manuel Delis, él es investigador y bueno, como siempre digo, tengo que darle las gracias a todos los invitados que me va trayendo Adrián, porque no eres el primero. Adrián, gracias, Adrián de la Posada del Cuervo. Y bueno, hoy, antes de empezar a grabar, hemos tenido una charla, Manu y yo, para conocernos, tal, porque sé que es investigador, tiene un testimonio también muy interesante y hace cosas muy interesantes. Ya te digo, llevamos un rato aquí hablando, que parecía ya el podcast, pero no era el podcast. Así que, bueno, Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues nada, estupendamente. Aquí encantado de estar en tu programa, echando un rato entre amigos. Y todo lo que venga de Adri, bienvenido sea. Es que hay que quererlo. Sí, sí, sí. Es un cacho van. Sí, Bueno, que por cierto, esta semana han hablado de serpientes. Terrible sí. caso de De hecho, ahí serpientes. estoy yo también. ¿Sí? Sí. Hostia, pues es que no lo he escuchado. Sé que lo grabaron hace poco, pero no. Lo grabaron Claro. ayer y tienen un audio mío por allí también. Es Ah, que genial. esa es otra de mis pasiones. Mis pasiones son el misterio, la naturaleza, vida salvaje, animales, sobre todo animales, arqueología, historia. Eso es lo que a mí me llena. Perfecto, pues creo que va a quedar una buena charla. Una muy Ujú, buena charla. claro que sí. Así que bueno, vamos por partes. Vamos a estructurar todo esto un poco. Primero de todo, ¿tienes alguna red social o algo que quieras que los oyentes sepan? Pues como tener tengo, pero tampoco tengo mucho que ofrecer, la verdad, porque hace bastante tiempo que estoy alejado de lo mediático y lo que es el tema investigación se queda en mi cuaderno de campo y simplemente es algo que hago como hobby y para satisfacer mi curiosidad. Pero vamos, que si alguien quiere seguirme en Instagram es Skype, es básicamente escorpión, la palabra escorpión, pero en irlandés, 87, mi año de nacimiento. Ya está, Perfecto. pero vamos, que lo único Aquí que te van a verán. ver son mis movidas y desvaríos varios. Bueno, si tienen que ver los míos, alucinas también. Bueno, pues Manu, para que la gente te conozca un poco y que sepa quién eres y tal, que has hecho un mini resumen ahí, cuéntanos un poco cómo llegó a tu vida, digamos, pues el misterio, interesarte por estos Uh -huh. temas y cómo empezaste. Pues yo creo que no solo hablo por mí, la mayoría de los que nos gusta el misterio, ya no digo que nazcamos con ello, pero siempre hemos tenido esa curiosidad. Somos las típicas personas que desde pequeño cuando queríamos ver una película con los amigos queríamos verla de miedo, porque nos daba esa adrenalina de saber, de tener miedo, porque al fin y al cabo el miedo es eso, la adrenalina y, y lo oculto. Cuando los amigos me decían, no, yo es que no quiero ver eso porque me da susto. Y tú le decías, ya, por eso los quiero ver, porque da Claro, susto, ¿no? da susto, pero lo quiero ver. O sea, Efectivamente, es una dualidad muy, muy interesante.
Y nada, con el tiempo vas descubriendo cosas. En mi caso fue, como creo que en el tuyo también, por lo que hemos estado hablando antes, el programa Milenio 3. Sí, sí, fue clave. Para mí fue clave. Para mí fue muy clave también, porque ahí es cuando me di cuenta de que el misterio no era solo para estudiarlo desde la pantalla de una televisión, sino que tú podías hacer algo para descubrir lo que tienes alrededor. Y bueno, también conocí a una persona que fue Ángel Rivero, contándole el mismo testimonio que supongo que te voy a contar a ti después, que él fue el primer investigador que yo conocí, hace de esto la friolera de 25 años, una barbaridad. Y él me entrevistó porque llegó a sus oídos que yo había tenido un encuentro extraño, por así decirlo. Y claro, él fue la persona que me abrió la mente en el sentido de que no había que ser periodista, no había que ser un entendido, no había que ser nadie especial para poder estudiar los misterios y leyendas que tienes a tu alrededor y poder satisfacer tu curiosidad y poder salir fuera a poner una grabadora o a hacer fotos o a recopilar historias, leyendas, recoger testimonios, etcétera. Pues es que totalmente, justo es lo que estábamos hablando antes fuera de cámaras, porque no existe un título profesional, digamos, o entre comillas, sobre esto. Yo creo que es más un tema de pasión, de ganas, Sí. de querer descubrir algo que aún. Yo creo, desde mi humilde opinión, que hay pruebas, que hay cosas, que hay gente que está tocando una tecla, que la está tocando, que la está rozando, pero aún cuesta comprender qué es. Se ha dado ya mucha hipótesis, se ha dado mucha. Yo creo que la gente ha invertido muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo en desvelar qué pasa. Lo que creo es que aún es una tecla que solo estamos acariciando y que poco a poco estamos descubriendo, que es el misterio, ¿no? Pues el más allá, lo paranormal. Ya no hablemos de ufología o extraterrestres, que también es una cosa que me apasiona. Pero es lo que te digo, que es altruismo puro, es, bueno, pues me apetece hacerlo. Y ya. Sí, por supuesto, al final es ensayo y error. Al final es hacer lo que te gusta e ir viendo lo que te funciona, lo que no te funciona, las partes, por ejemplo, tú comentas que te gusta mucho el tema de la ufología. A mí, por ejemplo, no me llama la atención, entonces me dedico a otras cosas. Yo siempre he dicho que cuando comprenda todos los misterios que nos rodean aquí en la Tierra, entonces miraré al cielo. Pero claro, eso es una apreciación muy personal y hay otras personas que de hecho se dedican especialmente a eso. Por eso no pertenezco a ningún grupo, por eso no tengo ningún tipo de continuidad en redes sociales ni nada de eso. Investigo lo que me apetece, cuando me apetece y lo disfruto. Que hay muchas personas que creo que están tan empeñadas en demostrar y empeñadas en tener una primicia, que se olvidan de lo importante, que es disfrutar. Porque al final vivir de esto viven 4 personas y todos los demás lo único que hacen es intentar escalar, intentar escalar, intentar escalar. Y al final lo que nos vamos a llevar son nuestras propias experiencias. Que curiosamente, y ya te adelanto a priori, las cosas, digamos, más fuertes que me han podido pasar a nivel paranormal en mi vida no han sido investigando, han sido en mi vida personal. Curioso, ¿eh? Porque, ¿sabes lo que pasa? Y aquí tú eres una prueba de ello. Es que eso viene sin más. Eso ocurre sin más. La gente que tiene un testimonio, que tiene algo que contar, al final le ocurre. Luego hay un tipo de gente que sorpresivamente le pasa de todo justo cuando tiene que pasar, justo cuando está donde tiene que estar y todo eso. Y ahí es como dices, bueno, vale. Pero yo me quedo con lo fortuito, digamos. Por supuesto, también tengo que decir que respeto al 100% Sí, la gente que tiene un grupo de misterios. Yo he colaborado con muchos grupos de misterios, lo he pasado claramente. genial, han sido investigaciones increíbles, pero al final, me acuerdo que Ángel Rivero, el que fue mi profesor, entre comillas, me dijo una vez que la investigación es algo solitario.
porque, como te digo, el ensayo y error es lo que hace que veas lo que funciona y lo que no. Al final, un grupo puedes tener resultados, por supuesto que puedes tenerlo, pero ¿qué pasa? Que cuando empiezas a avanzar en el tema y te das cuenta de los factores que hacen que falles, el que hace que falles, la sugestión. ¿Y cuál es la peor sugestión que existe? La sugestión colectiva. No sé si te ha pasado alguna vez, Totalmente, totalmente. no sé si te ha pasado alguna vez el estar en un grupo haciendo una investigación y que alguien diga, oye, creo que he escuchado algo. Sí, sí, lo he escuchado. Yo también lo he escuchado. Mentira, no has escuchado nada. Es una sugestión colectiva. De hecho, esto que hablamos del ensayo y error hizo que cambiara mi forma de investigar. Yo antes de ir a un sitio, ya me empapaba absolutamente de toda la historia. Absolutamente toda la historia estaba aquí en mi cabeza, lo que había pasado allí, fechas, datos, nombres, me lo sabía todo. Hasta que me di cuenta de que entonces no podía confiar ni en mí mismo. ¿Por qué? Porque si yo sé que en el edificio de al lado han ahorcado a 20 niños y me presento a las 3 de la mañana y me parece ver la sombra de un niño ahorcado, ¿realmente la he visto o es que mi cabeza está viendo cosas raras porque estoy sugestionado? Entonces, lo que hago ahora es que primero, las primeras investigaciones las hago sin saber nada. En ese sitio dicen que pasan cosas, ok, no me digan más, voy a ir a investigar. Luego ya, cuando ya tenga mi propia vivencia a ciegas, entonces ya me informaré de la historia. Hostia, es que me parece bastante más coherente, si te digas, porque claro, vas sin estar condicionado a ver qué, Claro, a ver qué. Mucho, bueno, claro. me parece bastante más coherente, sí. Pues eso, a lo que íbamos. Eres una apasionada del misterio, entonces, ¿tú recuerdas, ya, tú tienes algún día o algún lugar que te recuerdes con cariño porque allí descubriste algo muy interesante o te pasó algo que digas, hostia, es que este lugar le tengo mucho cariño o me gustó mucho investigar aquí por esto y por esto? ¿A nivel de investigación estamos hablando o a Sí, nivel sí, sí. personal? No, no, a nivel de investigación. A nivel de investigación tengo mucho, date cuenta que son muchos años. Así a bote pronto te podría decir, por ejemplo, cuando empecé a tener ya una cierta edad y quieras que no, ya empiezas a viajar, empiezas a tener más recursos, pues siempre quería hacer lo que se llama ahora como el turismo dark, que básicamente es ir Sí. a lugares conocidos, lugares famosos, pero ver la cara oculta, ¿no? Y yo siempre había soñado con ir a Venecia, siempre, desde que era pequeño. Mis sueños eran Venecia y Egipto. Y Anda. bueno, ahora resulta de que he estado en todas partes, en los 5 continentes, y he estado en todas partes menos en Egipto. Bueno, historias personales aparte. En Venecia hay muchísimos misterios. Es una maravilla. Pero yo iba muy sugestionado porque era una ciudad que ya de por sí me impresionaba, a la vez era una ciudad muy turística y, y cuando me estuve informando sobre los misterios, resulta que había una cripta donde decían que hacían satanismo, donde decían que había estado abandonada muchísimos años, donde decían que pasaban cosas paranormales. Ahí dejé de leer, por lo que te he contado antes, Sí, 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 sí. y dije, quiero ir y quiero tener mi propia experiencia y luego ya a partir de ahí haré el trabajo de sofá, el trabajo de salón con la documentación y con documentos históricos y todo esto. Pues me presenté en la cripta impresionante, además aquel día me acuerdo que estaba cerrada, pero hablando con el párroco de la iglesia le caí bien, la abrió solo para mí, Qué fue bueno, genial. tío. Y estamos hablando de una cripta justo debajo del Gran Canal de Venecia, que tú y yo sabemos que Venecia es una ciudad que se inunda a cada 2 por 3. Entonces, todo lo que hay esté bajo tierra es básicamente una piscina de cuando en cuando. Imagínate, el Gran Canal de Venecia, justo debajo, una cripta. No tiene ningún tipo de sentido. Aún tenía habitaciones tapiadas desde el siglo XVIII, habitaciones que no han sido abiertas. No me Por cierto, digas. sí, era impresionante. Los frescos de la pared, nadie diría que que se inundaban varias veces al año porque es que estaban impolutos. Esa cripta ha estado cerrada muchísimo tiempo
Y bueno, hay montones de historias y leyendas, incluso la historia real, porque esa cripta tiene un altar, que ese altar no está hecho para rezar a Dios, sino para rezar al diablo. Sí, en una iglesia católica Wow, cristiana. ¿qué dices? La gente iba con los familiares moribundos o con ellos mismos, pero no a rezarle a Dios para que los salvase, sino para rezarle al diablo para que no se los llevase todavía. Es una cosa muy Guau, curiosa. Bueno, pues en esa cripta me acabas de volar la cabeza, tío. es Qué impresionante. pasada, tío. Y Es esto me estás impresionante. diciendo que está en Venecia. Ujú. Es el lugar, o uno de los lugares más católicos del universo, ¿sabes? Sí. Qué fuerte y qué contradictorio, ¿no? Es totalmente contradictorio. Además, es una iglesia que ya de por sí es curiosa porque es todo cúpula. Bueno, no entremos en Wow. detalle porque entonces podría hacer el podcast solo de este tema. El caso es que, no, y además a mí si me das cuerda, no veas. Mira, tienes toda la que quieras, sin problema. Pues me presento allí con la luz del móvil, iba con mi pareja y mi pareja me dijo que no entraba. Dijo, pues mira, tómate algo con, Es con para tu... pensárselo, ¿eh? Es para eh, pensárselo. no había luz eléctrica, entré con la luz del móvil y con un mechero y, y básicamente me perdí por los pasillos, era bastante más grande de lo que yo pensaba. Había incluso restos arqueológicos de escombros, de muros que habían tirado, porque es que estaba como que habían empezado las obras, pero se habían quedado sin presupuesto, estaban esperando que les viniera uno nuevo y estaba todo aquello que era un caos, pero para mí era un parque de atracciones, porque Claro. porque era justo el momento en que la tenía solo para mí, prácticamente sin explorar, y bueno, ya te digo que algunas partes estaban tapiadas. De hecho, las tumbas de los monjes a muchas les habían quitado el nombre. Nunca he sabido por qué. Pero a muchas de las tumbas de los feligreses que estaban allí Ostras, enterrados les habían quitado el nombre a propósito. qué curioso, ¿no? O Sí, sea, pero ¿por qué crees él? ¿Por qué no motivo? Ni idea, tengo, ¿no? no, a día de hoy no he podido averiguarlo. Y bueno, estuve allí bastante rato, lo típico. Sí, claro, obviamente escuchas ruido. Estás debajo del Gran Canal de Venecia y es una de las ciudades más turísticas. O sea, sobre tu cabeza tiene cientos de miles de turistas. Bueno, es una odisea. Obviamente escuchas ruido, obviamente estás incómodo porque es un lugar nuevo para ti, es una experiencia nueva. Huele a humedad, ¿no? Sí, sí, muchísimo. ¿Y cómo se siente el ambiente? El ambiente cargado, tenso. eh, Buah, Además, nunca se me olvidará el hecho de ver los frescos, los grabados de las paredes, con el mechero y con la linterna en la más absoluta oscuridad y en soledad, buah, es y que ir descubriendo todo. Bueno, pues a todo esto, que la experiencia está pasando normal, sin pena ni gloria. A ver, sin pena ni gloria, para mí estaba siendo la leche, pero no había nada que yo estuviera diciendo, joder, esto no tiene ninguna explicación. Simplemente, pues estaba sucediendo y punto, ¿no? Estuve echando varias fotos y de hecho dije, joder, pues me voy a sacar yo una foto también. ¿Cuándo voy a volver aquí? Dejé el móvil en un trípode y lo puse en modo ráfaga, eché varias fotos con el altar, exactamente la misma posición, el mismo ángulo, la misma foto, yo solo, absolutamente nadie más en la cripta. Y sin más, me fui. Te prometo que no tengo ningún problema mental de captar la apreciación de espacio-tiempo. En mi cabeza habían pasado alrededor de entre media hora y 40 minutos. En mi cabeza. Cuando salí de la cripta, era de noche. Y ¿qué? era de noche y había entrado Ostras, había entrado a mediodía. Habían pasado 3, 4 horas fácil. ostras, pero vamos a ver, es que esto es una locura. O sea, ya, claro, porque, a ver, cualquier persona normal más o menos tiene una percepción óptima del tiempo. Efectivamente. No que apures al Se minuto te puede ir el exacto, santo al cielo, claro, pero no así. claro, Pero no, no no de así. 3 o 4 horas, tío. Efectivamente. O sea, además Y me habían llamado 1000 veces, obviamente allí abajo no había cobertura, etcétera, etcétera. Y la anécdota se completa porque es la primera vez y la única a día de hoy
que, ¿sabes esa ráfaga de fotos que te dije que eché? Pues la Sí. primera y única vez que he captado una anomalía en una foto que a día de hoy no he conseguido, y mira que yo soy de los que todos los factores, o sea, siempre he hecho varias fotos en el mismo sitio, con la misma iluminación, con todo exactamente igual, descarto si había alguien más, descarto si el fondo pudiese tener algún reflejo. Es la primera vez que tengo una foto que no tengo ningún tipo de explicación, pero ya no solo yo, Luis Merino, que para mí, y yo creo que no para mí, sino ya es que simplemente es el mejor analista fotográfico de España, o si no, uno de los mejores, tampoco, pero o si no, uno de los mejores, ha analizado esa foto y él mismo me dice que, porque él me conoce y sabe de mi rigor y sabe tal, y sabe que no le estoy mintiendo en el hecho de que yo estaba allí solo y no había nadie más, pero él me dice, Manu, si esta foto me la da otro, yo te diría que allí había alguien más, porque no tiene sentido lo que sale en esa foto. No tiene ningún sentido. Y estamos hablando de un analista fotográfico, además de mucho prestigio y además escéptico. Sí, 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 sí. Pero que, o sea, que había otra persona ahí. Se ve una figura antropomorfa justo detrás de mí, con lo que se adivina una parte de la cara con un ojo brillante. Pero es que no hay ningún factor que pudiera producirlo. De hecho, fue una ráfaga de fotos. Tengo exactamente la foto 3 o 4 veces, solo sale en una. El fondo, porque el flash de la cámara, la foto obviamente está hecha con flash porque no había luz, entonces no había otra manera de echar la foto. El flash de la cámara rebota en algo que no soy yo, pero es que detrás de mí no había nada. Pero el flash de la cámara rebota en algo, capta algo físico. ¿Qué Pero es que pasada, tío? una décima de segundo antes había echado otra foto en la que no se ve nada, y en la que no hay nada, porque si tú estás, aquí tengo una pared, si ahora mismo he echado una foto, a lo mejor la chapita esta del letrero puede hacer un reflejo, pero porque la pared está ahí. Claro, claro, claro. Pero si no hay nada detrás tuya, el flash no puede rebotar, ¿sabes? Buah. Es que, mira, ¿ves? Este tipo de cosas es lo que hablábamos antes, esa tecla que estamos tocando y que no acabamos de saber qué demonios es, ¿sabes? Y más en un lugar así. Es que Sí. eso es lo más fascinante. Por En un lugar eso, así. por eso justo es una de las experiencias que siempre cuento, porque después tengo muchas experiencias en plan que son muy curiosas y tengo vivencias incluso con grupos, ¿eh? Yo siempre decía que los orbes eran una tontería, que eran motas de polvo en suspensión En el objetivo o que o en el estaban. objetivo o motas de polvo que rebotan con el flash de la cámara, etcétera, etcétera. Y lo sigo pensando a día de hoy, Pero Hombre, sin yo creo embargo, que la mayoría de lo que se ve por ahí, en muchos sí se ve polvo, o es cuando es de sí, sí, sí. noche, el flash rebota en esas El partículas. 99% de las veces. ¿Sabes qué pasa? Que muchos investigadores, en lugar de decir he ido de investigación y no he encontrado nada, pues sí, pues tengo 2 anomalías auditivas y 3 orbes. Y es como, ok. Es como traerte un trofeo, una medallita, ¿no? Yo siempre Ya, lo he visto una tontería. Pero, sin embargo, esta es una de las experiencias que prácticamente nunca cuento porque no tienen la vistosidad de estar en un país donde todo te impresiona, donde todo es nuevo. Esto fue una casa abandonada que había al lado de mi casa, que iba allí principalmente porque era muy joven y porque la tenía muy cerca y porque la tenía a mano. Y esto fue con uno de los primeros grupos de misterio que yo colaboré, y hay más testigos de ello, que vimos un orbe, pero no en una foto, no, en tiempo real. O sea, wow. vimos una esfera luminosa flotando por el techo y perdiéndose saliendo por una ventana. Y eso lo vimos 3 personas, pero no te estoy hablando de algo que lo ves fugaz, que te parece que lo has visto, pero después no estás seguro porque no te ha dado tiempo a verlo bien. No, te estoy diciendo que nos quedamos tan impresionados las 3 personas que habíamos allí, que ninguno tuvimos cojones de sacar la cámara y hacer una foto o un vídeo, porque nos quedamos paralizados. Nos quedamos ¿Y paralizados de la impresión. qué tamaño tenía, más o menos? Un poco más grande que una pelota de tenis. ¡Ostras! Era grande, ¿eh? Sí, sí.
Y además te lo puede contar Jesús Camacho, que es investigador, espero que se acuerde. Y además, vamos, le tengo mucho cariño a esa investigación. Y es una Qué casa bueno. donde a priori no había pasado nada, no tenía ninguna historia, no tenía ninguna leyenda, no tenía nada. Simplemente era un sitio donde íbamos porque lo teníamos cerca, porque nos pillaba a mano y porque 4 del pueblo nos habían dicho que allí veían luces. Era una snitch dorada, quién sabe. ¿Quién sabe? Qué pasada. Manu, mira, ahora es que ya que nos hemos adentrado en el tema de misterio y tal, resulta que tú vives en un país donde el misterio tiene su toque particular y creo que es una de las culturas, por así la anglosajona, es una de las culturas que toca el misterio de la forma que para mí es más, una forma más romántica, ¿no? Más de esto, más. Yo les veo como muy apasionados y que quizás, bueno, la visión que tienen sobre el misterio creo que es distinta a la nuestra. Y que para mí, para mi punto de vista, el enfoque que se le da desde allí, sí, o sea, valga mi ignorancia, porque tampoco vivo allí y quiero saber tu opinión, pues como que la tocan desde un punto de vista más, para mí, no más interesante, pero como más vívido, Más natural. más natural. Es Eso como yo lo es, definiría, eso es. pero muchísima más naturalidad. En España poco a poco se va normalizando, pero en Inglaterra es que forma parte de la cultura. O sea, Claro, eso es, eso es. estamos hablando de un país donde a día de hoy, pero ya no a día de hoy, sino desde hace 100 años, todas las semanas se juntan en un pub que se llama Ten Bells, las 10 campanas, ¿Esto los es en que Londres o dónde es? en Londres, sí. Ah, Eh, es que yo viví en Londres y me suena mucho Sí, esto. es muy famoso. Y estamos hablando de que todas las semanas se juntan allí un grupo, una especie de asociación que se hacen llamar riperólogos o ripeologists para Anda. hablar a día de hoy, para discutir e investigar quién fue Jack el Destripador. Y con una normalidad apabullante. Y lo llevan haciendo desde hace 100 años, varias generaciones. Se Qué juntan allí, pasada, tío. se cogen sus pintas de cerveza y se ponen a compartir teorías, compartir nuevos datos que hayan salido, contrastar, y lo hacen todas las semanas y lo hacen siempre que pueden. ¿Y por qué lo hacen allí? Porque el Ten Bells es el único lugar físico que se sabe al 100% que tuvo relación con Jack el Destripador. Pero es que como el Ten Bells te encuentran muchísimos lugares, o sea, no hay un castillo, no hay un lugar donde tú vayas que no tenga su historia de fantasmas y que no te la cuenten con con la mayor naturalidad del mundo. Pero es que ya no, la cosa no se queda ahí, sino es que la mayoría de sitios, por ejemplo aquí en Oxford, uno de los pubs los pubs, para que la gente lo entienda, son como los lugares donde se va a comer la comida tradicional británica y a beber la Perdona, cerveza. perdona que te corte un segundo, perdona, ¿eh? Sí, sí, ¿Tú, dime. tú vives en Oxford Vivo ahora? cerca, sí, cerca. Vale. Esto no tiene nada que ver, pero por favor, contéstamelo, si, Sí, sí, si dime, quieres y puedes. por supuesto. Eso de las ciudades de 15 minutos, ¿eso qué? ¿Eso se está haciendo allí? ¿Eso es No, verdad? no. Vale, vale. Que No. quede claro, voy a hacer un maldito short de esto. Porque hay gente que está obsesionada con eso. Y a mí me duele la lengua de decirlo. Es que, Mira, perdona, que he cambiado no, 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 radicalmente no, el no. tema, pero es que estoy Además, frito ya. y además es un tema interesante porque a mí también me ha llegado y escucho muchísimo más. Bueno, ya no muchísimo más. Es que solo lo he escuchado hablando del tema gente española. Aquí la gente Sí, hablando de eso. A mí no me ha llegado nada. A mí lo poco que me ha llegado ha sido de gente española hablando de Inglaterra. Y siempre le he dicho, pues yo vivo aquí, a mí no me ha llegado nada de eso y yo voy donde quiero, como quiero, menos mal, macho. Es que la gente está poseída, de verdad te lo digo. para Yo, nada. yo tengo un amigo que vive en Oxford desde hace ya años, se llama Uh -huh, Luis, que es de Tarragona, uh -huh. y me lo dice. Y la gente me dice que no, tu amigo que sabrá. Digo, pero si lleva 10 años ahí viviendo, tío. No, 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 yo te lo confirmo porque Gracias, además gracias. estamos hablando de un país que dentro de que países libres no existen, pero es un país donde hay bastante libertad. Aquí las mascarillas nunca han sido obligatorias. De hecho,
Aquí, incluso cuando estaba la cuarentena pegando fuerte, que estaba todo el meollo del asunto, nadie llevaba mascarilla. Nadie. Ni la policía Gracias. te decía absolutamente nada. Gracias por el aporte, muchas gracias. Manu, perdona, pero No, no, sí, sí, sí. es Me gusta que hablar de todo. cuando me has dicho Oxford, digo, se lo tengo que preguntar. No, perfecto. Perdona, sigue con la visión, o sea, con el punto de vista de Sí, acerca de Oxford. que por ejemplo, en los pubs, lo bueno que tienen, que aparte de ser sitios donde te puedes hartar de cerveza y probar la comida tradicional británica, son sitios donde normalmente están hechos sobre casas victorianas, sobre edificios muy antiguos, sobre edificios con mucha historia. Y ya no es solo que te cuenten las leyendas que hay de fantasmas con toda la naturalidad del mundo, es que te encuentras carteles diciendo aquí se aparece el fantasma de X persona que fue fusilado en la Guerra Civil Inglesa, etcétera, etcétera, etcétera. Es que te encuentras carteles que te lo cuentan. Pero no te estoy hablando de un sitio remoto como puede ser en España las Caras de Belmez, que sí, que es un sitio de peregrinación del misterio, pero que hay uno o dos que lo tienen normalizado, que la gente va allí a ver misterio. No, te estoy hablando de que tú vas a un sitio que no te suena de nada y te encuentras con que en la pared pues tiene su leyenda de fantasmas allí y te la cuenta como si tal cosa porque es interesante y porque a la gente le interesa. Sí, claro, no, me parece una visión más natural. Aquí lo que pasa es que tienes dos puntos, o te gusta o eres un tarado, o eres el loco de los espíritus o el loco de los ovnis o tal. Pero bueno, eso supongo que irá cambiando. Yo, por ejemplo, el otro día lo hablaba en un canal mexicano y allí en México también lo tratan muy parecido a los sajones porque, bueno, está más normalizado, es algo que ocurre y yo creo que no está mal. Es un país donde sacan en procesión a la Santa Muerte. Lo tienen Claro, muchísimo más normalizado. Bueno, como siempre en España todo tarde. Mientras que llegue. Mientras que llegue, ¿no? Muy bien. Tal como has dicho, vives en Inglaterra. ¿Has salido a investigar por allí? Muchísimo. De hecho, aquí tienes todas las facilidades del mundo, del mundo. La gente se abre, te cuenta su testimonio. Qué guay. De hecho, te facilita información, los documentos que tengan, no te ponen ningún tipo de pega. Mira, me acuerdo una vez, yo te voy a contar muchas anécdotas porque es que me voy acordando sobre la marcha y como este tema Tíralo. me gusta, parece que me han dado cuerda. Mira, imagínate esto. Esto me pasó a mí, pero te lo cuento como si fuera una historia. Imagina que vas por las calles de una ciudad que no conoces muy bien, que es la ciudad de Worcester. Worcester está cerca de Birmingham. Es famosa por la salsa, porque allí hacen una salsa que se llama salsa Worcester y que es muy famosa porque a lo mejor hasta aquí te No suena. es la del bote este azul, de la etiqueta azul. Esta que se consume tanto ahí en Inglaterra. Lo hacen con varios tipos de etiquetas, pero vamos, te tiene que sonar, te sonará seguro, porque la salsa Worcester es muy famosa. Bueno, total, un pueblo normal, un pueblo inglés, pero no el Londres turístico multicultural donde sales a la calle y escuchas todos los idiomas menos el inglés. No, Sí. un England. pueblo de la Inglaterra profunda. Bueno, un pueblo no es una ciudad, es una señora ciudad, Como pero el de que la va Inglaterra a profunda. Cuenca, digamos, por ejemplo. Sí, exactamente. Entonces, pues te apetece una pinta y te metes en el primer pub que encuentras, pero al tuntún. O sea, al tuntún. Te metes en el pub y pides una pinta. Y mientras que te la estás bebiendo, pues como todos los pubs, pues vas viendo los detalles y vas viendo la arquitectura. A mí me encanta la arquitectura y sobre todo te digo que son edificios antiguos, edificios victorianos, que son bastante vistosos. Y a todo esto que se te va la vista al suelo y ves una especie de rectángulo. Una especie de rectángulo como con rejas. Una especie de puerta, con una especie de puerta, pero que se ve la parte de abajo que asoman unas rejas. Y la puertecita tiene 2 o 3 flores de lis grabadas. Y dice, oye, qué curioso. Te acercas, levantas un poco la compuerta y estás viendo lo que parece una mazmorra, una catacumba. ¿Qué me dices, tío? Pero claro, te dices a ti mismo, no será otra cosa, porque esto es un pub. O un almacén para Un guardar cajas, o yo qué almacén, sé. puede ser cualquier cosa, pero no puede ser lo que yo estoy pensando porque no tiene sentido. Las mazmorras y las catacumbas están en los castillos y en los edificios medievales, no aquí.
Pero a todo esto que le preguntas al barman, que resulta que es el dueño del local. Le dice, oye, ¿esto qué es? Y te dice, eso es un oubliette. Y te quedas tú en plan, ok, ¿qué es un oubliette? Y te dice, pues también llamado mazmorra o catacumba. Perfecto, estupendo. Pero esto es nuevo, lo han hecho ahora. No, eso lleva ahí desde el siglo XVII. Ok. Pero esto yo necesito más información, necesito saber, o sea, incluso si es antiguo, si es del siglo XVII, ¿por qué en una casa particular? Porque asumo que esto antes de ser un pub era una casa particular, aunque es una casa antigua, ¿por qué tenía una mazmorra? Y él me dice, así, sin paños calientes, pues es un misterio, no lo sabemos, porque resulta de que la casa está relacionada directamente con las guerras civiles inglesas del siglo XVII. El rey Carlos II de Inglaterra, cuando escapó del coronel Cromwell, que fue el que puso precio a su cabeza, etcétera, etcétera, escapó por medio de esa casa. Pero la mazmorra no tenía absolutamente nada que ver, la mazmorra estaba ahí de antes. Lo de las guerras civiles inglesas te lo cuento para que te hagas una idea de la historia que tiene detrás un simple pub elegido al azar. Bueno, pues de allí huyó a Francia, etcétera, etcétera. Digo, vale, esa historia está muy bien, pero again, por favor, ¿por qué hay aquí una catacumba? Y dice, no lo sabemos, pero sí que es verdad que entre uno de los primeros dueños que tuvo esta casa hubo un juez. Entonces, asumimos que esa mazmorra, esa catacumba, o este oubliette, porque no es exactamente lo mismo. Un oubliette es básicamente una mazmorra donde echaban a los presos, pero tiene solo un agujero, que es el de entrada y el de salida, básicamente. Y es un instrumento de tortura medieval. Madre mía, tío. Oubliette significa en francés olvidado, que básicamente era el método de tortura. La persona, sobre todo en los castillos, que es donde están la mayoría de los oubliettes, lo que hacían es echar ahí al enemigo, poner la reja y seguir con tu vida. Y entonces el enemigo iba muriendo de hambre y asco mientras que te estaba escuchando a ti comer con tu familia sobre su cabeza, celebrar tu fiesta, etcétera, etcétera, mientras que él tenía una muerte agónica dolorosa. Ni siquiera se podía sentar porque es totalmente recto, es una especie de cuello de botella que se ensancha lo suficiente como para que te puedas mover un poco, sentar un poco, pero ni siquiera te puedes extender. ¡Qué horror, tío! Es increíble. Entonces, claro, a todo esto le pregunté, ¿aquí hay fenómenos paranormales? Y ya empezó a decirme, pues la verdad es que ruidos se escuchan, esto, lo otro, tal y cual. La bodega también han habido apariciones, esto, lo otro. Bueno, empezamos a recopilar historias y le dije, pues yo quiero entrar en el oubliette. ¿Puedo? Claro, todo esto con gente mirando, con gente alrededor, etcétera, etcétera. Y me dice, mira, ahora mismo no porque hay que liarla. Pero si vienes otro día con el pub cerrado, yo te hago el favor, yo te dejo entrar. De hecho, yo no tengo canal de YouTube, pero tengo un vídeo de cuando entré ahí. Pásamelo, tío, pásamelo. Te lo paso porque lo tengo en mi canal de YouTube. Solo colgué ese vídeo, pero ¿sabes por qué lo colgué? Porque como soy tan desastre con las fotos, ¿no? Para no perderlo, para saber que está ahí, simplemente. Pero es algo que grabé simplemente para mí. Quiero enseñaros uno de esos lugares que a mí me gustan, que tiene curiosidades que no se ven todos los días. Esto es un pub inglés, el típico pub inglés, pero está construido sobre una casa de las más antiguas de Worcester. Como veis, es el típico pub inglés, pero aquí, entre las mesas, pues tenemos esta puerta, que es una mazmorra, una catacumba, que nadie sabe exactamente de cuándo data. Existía antes del mismo bar y pues vamos a explorarla un poco. En un momento la exploraremos. How deep is it? About 7 foot.
That doesn't help, does it? European. 7 foot 2 meters. Just over. Just 2 meters. Just over Just 2 over meters. 2 meters, yeah. Yeah. So it's not very difficult going. Well, I think you can drop yourself down. We'll have to get you out, but that's fine. I can pull you out. yeah, we can do that. And a little bit of history. We can hold on to you if you want. No, it's alright. You sure? It's not the getting down that's the problem. It's the getting out, isn't it? Well, yeah, but you go down and you like think Scrape. you're all right, and then you go scrape down the Mama. side, I'm fine. especially when you're drunk. I've never seen someone voluntarily want to go down there. Fair enough. He'd be emailed me to ask to go down. I do. Yeah. I will free myself. There you go. I'm all right now. Right, we'll grab a hand each. Grab a hand each, man. There you go, buddy. And it. You alright? Yeah, fantastic. Thank you very much. Pero ¿sabes una cosa de lo más curioso que eso lo averigüé por mí mismo? Te cuento. Cuando entré en el Oubliette, me di cuenta de que yo podía entrar de milagro. Y yo soy una persona bastante delgada, bastante menuda. O sea, de estatura mido 1,80, pero entraba de milagro. Y yo soy flaco y en ese momento era más flaco todavía. Y eso me dio que pensar. Dije, vamos a ver. Si supuestamente la teoría que más se baraja respecto a este, yo lo voy a llamar mazmorra porque Oubliette es una paranoia. Si supuestamente la teoría más aceptada de esta mazmorra es que fue la casa de un juez y que de alguna manera pudo guardar, entre comillas, ahí a los presos que iba a juzgar antes de ser juzgado, que tampoco tendría sentido que lo Sí, que eso es lo que he dejaran. pensado yo. Eso es lo que he O sea, pero pensado tampoco tiene sentido que los dejaran en su propia casa. Pero bueno, démosle por un momento un toque de veracidad. Por un momento, digamos que, vale, fue casa de un juez a principios del siglo XVII y el juez, por lo que sea, pues a la gente que iba a ser juzgada, solo a una persona, porque dos no caben, y una con trabajo, pues los metía ahí, por lo que sea, en su casa. Tenía esa costumbre el hombre. Pero claro, cuando yo me decidí a entrar y me di cuenta de que yo entraba ahí de milagro, me quedé pensando en el hecho de, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene de que un juez haga una mazmorra donde el 60 o el 70% de las personas no van a caber? ¿Entiendes? Porque si yo quepo de milagro, y soy una persona más bien delgaducha, pequeña, a la que metas a una persona de tamaño medio, ya no cabe por el agujero. Entonces, dije, esto es una contradicción, porque si me están diciendo que lo tiene para meter a la gente que va a ser ajusticiada, pero a un gran porcentaje no lo va a poder meter ahí porque no va a caber, hay que empezar a pensar en otras posibles explicaciones. Entonces empecé a pensar, ¿y si no estuviera hecho para personas normales, en el sentido de personas genéricas? ¿Y si estuviera hecho para mujeres que en teoría son más pequeñas que los hombres? Estamos hablando del siglo XVII, cuando estaba la brujería en toda su auge. Y te he dicho al principio que en la trampilla, en la puerta de la reja, había 3 flores de lis grabadas, que es un símbolo de protección. Entonces, eso es. estos son hipótesis mías que no están puestas en ninguna parte, que no están puestas en ningún libro, pero es que después, si te vas a los archivos,
te das cuenta de que en Worcester han quemado muchísimas brujas por aquella fecha. Entonces, te estoy contando una cosa que no pone en ningún libro de historia, que no pone en ninguna parte y que lo he averiguado, no tengo ninguna prueba ni la tendré seguramente nunca, pero son cosas que te enriquecen como persona. Son cosas Totalmente. Es que te tío, gustan. Y es no te ha pasado brutal. nada paranormal, pero para mí es Da igual de igual. interesante. Es mega interesante. O sea, estoy flipando. Además, es que yo creo que has dado en el clavo, porque esa es la flor, que era flor de lis, ¿no? Ujú. Ya sabes por qué se ponían esas flores. Y más allí en Inglaterra. Así es. Hostia. Y encima, bueno, es curioso también que arrastraron el nombre en francés, si te fijas. Porque fue, Curioso. fue quienes lo inventaron. Sí, sí, pero los ingleses también son muy suyos, que me sorprende, ¿no? Que ellos también hayan cogido el nombre. Mm. Y la conclusión a la que has llegado, yo creo que no hace falta pensar mucho más, ¿eh? Quiero A decir, mí, si otra persona blanco y en viene botella. si otra persona viene y me cuenta otra versión y tiene sentido, pues Por estaré, supuesto. le daré un aplauso. Pero, pues eso que, hostia, qué fuerte, ¿eh? La casa del juez, Ujú. meter a la bruja, que mañana la quemamos. Así es. Que por cierto habían huesos dentro. ¿Qué dices, tío? Sí. Ahora ya ¿En no te serio? puedo decir, ya no te puedo decir porque después de ser casa de un juez fue casa de muchísimas personas más, después fue un museo, después se quemó, después fue el pub. O sea, no sé si en algún momento de la historia echaron ahí huesos de animales. No soy biólogo, no entiendo. Yo sé que ahí El tío, dentro, el tío estaba tranquilito, por lo que veo, ¿no? Con los huesos no sé. ahí. Sí, sí. De hecho, cuando le dije que quería entrar, se sorprendió y le dije, ¿tienes algún problema? Y me dijo, no, yo problema ninguno, pero ¿para qué quieres entrar ahí? Y yo comprendo que haya gente que no lo entienda, No, claro, claro. Y aquí un español que viene aquí, este porque tío. él mismo nunca había entrado, porque nunca había. Era un tipo grandote. Imagínate, los ingleses. Sí, no, ya. Y que esas panzas que llevan a veces algunos. Yo vivo aquí Sí, en Salou y no veas. Vienen a full. sí, además que son gente ya grande de por sí. Yo pensaba que era estatura media alta con un 80 y aquí soy enano. Aquí soy el más pequeño de los que tengo alrededor. Claro. No, yo cuando viví allí lo sé, de fe. Yo no soy, yo soy más bajito que tú. O sea, y lo sé, son gente un poco más corpulenta o más grande. Mm. Dentro del folclore de allá, Ujú, de Inglaterra, así como en Irlanda están las banshees y todo esto, ujú. ¿hay alguna parte del folclore de allá que te fascine, que digas, guau, me encanta esta temática? Tipo criptozoología o algún animal así extraño o algo que tengan Sí, ellos allí. hay varios. Están los hombres perros, ¿Y? están... Los hombres Sí, perro, ¿qué dices? sí, pero he investigado muchísimo, porque de los hombres perros hay testimonios, hay tal, pero creo mi ¿Cómo les teoría... llaman? Dogman. Sí, pero vienen, yo creo, mi teoría es que vienen un poco de la novela de Drácula, ¿no? Que supuestamente al final de la novela, cuando encalla el barco en Whitby, Drácula creo, o sea, lo que vieron la gente al encallar el barco fue al capitán del barco atado al mástil y un perro negro que saltó del barco y se perdió entre la maleza, que supuestamente era Drácula. Y creo que esa parte del folclore se ha quedado ahí, por eso ahora Ah, la gente dice que ve al hombre perro, porque además es igual, es un perro negro, etcétera, etcétera. Pero hay otro que es muy curioso, porque es una parte de la cristozoología que cuanto menos, yo ni siquiera, se entiende como cristozoología, pero ni siquiera tiene bases para hacerlo, porque la cristozoología supuestamente son animales no aceptados por la ciencia o no reconocidos por la ciencia. Pero sin embargo, aquí están los Alien Big Cats, o sea, los gatos sí. grandes alien, que no te haces una idea, pero no te haces una idea de la de gente que ha visto los Alien Big Cats. Pero es que Wow. los Alien Big Cats son panteras, leopardos, jaguares, son felinos grandes normales. Lo único que tienen de cristozoología
es que no forman parte de la fauna de Inglaterra. Aquí no hay depredadores grandes, ni siquiera hay lobos. O sea, aquí el depredador más grande es el tejón y el zorro. No hay Madre nada más mía. grande que eso. Y la gente de estos bichos. Pero no solo que la ve, sino es que yo en el trabajo, por ejemplo, cuando le pregunto a alguien por el tema, si directamente ellos no han visto algo, conocen a alguien que lo haya visto. No estamos hablando de algo que, no, pues todos los años hay varios reportes. No. Es que todo el mundo en algún momento u otro de su vida o ha visto uno o conoce a alguien que ha visto uno. Ya. Y es algo que no me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza porque estamos en el siglo XXI, todos tenemos un móvil con una cámara de fotos, con una cámara de vídeo. Por supuesto hay grabaciones, las hay, y todos los años hay muchísimas, pero ninguna es determinante. Ninguna es determinante. Además es curioso porque aquí tengo que quitarle un poco de veracidad a los testimonios, porque es curioso que todas las filmaciones que hay de supuestos Alien Big Cats, lo primero que como las del Yeti y como las de Sí. la mayoría de la Uy, criptozoología, en Estados con Unidos. una calidad horrible, muy de lejos y en unas condiciones deplorables. Pero es que aparte de eso, aquí todos los Big Cats que son grabados, qué curioso que son todos panteras negras. Qué curioso que son todos panteras negras. ¿No será porque de lejos, cuando no tienes una apreciación del espacio tamaño, un gato negro normal y una pantera negra son iguales? Bueno, Porque podría ser, claro, confundir a un tigre con un gato es más complicado porque su morfología es distinta, su pelaje es distinto, las rayas son distintas, etcétera, etcétera. Confundir a un león con una melena, con un gato es más complicado. Pero claro, tú ves la silueta de un gato negro y tú no tienes una referencia del tamaño y puede ser una pantera perfectamente. Claro, y si es de noche o lo que sea, la sugestión, lo que hemos hablado antes. Efectivamente. Pero, hostia, al final. Pero sí, este caso de los Alien Big Cats, esto puede ser que tú conocías el podcast de Terra Incógnita. Lo conozco, sí. Pero no he escuchado es una maravilla ese podcast. Ya, sí, es muy bueno, pero no lo tengo. Ese particularmente, el de los Alien Big Cats, no lo tengo. Pues sí. Hubo un episodio que me ha venido a la mente, hablaron de ello y además ellos hacían un monográfico espectacular. Siempre que tocaban algún tema. Hablando de monográficos, me has dicho que has estado en LATAM también, en Latinoamérica, ¿puede ser? Estados Unidos, no, ¿o sí? ¿O también? No, nunca he estado en Norteamérica. Es que allí hay una de esto brutal, también, Estados Unidos. Sí. Ahí, ¡buah! Eso es algo que me queda ahí pendiente. Pero bueno, vámonos a LATAM, si te parece bien. Y cuéntame, ¿no? ¿Qué descubriste, qué viste por allá? Porque, bueno, estoy viendo que eres un tío, eres un Indiana Jones de los misterios. Así que, bueno, pues, ¿dónde estuviste? ¿A dónde empezar? Pues la verdad es que en Latinoamérica he estado varias veces. He sobrevolado las líneas de Nazca, he estado en México, República Dominicana, etcétera, etcétera. Pero he aprovechado ese tiempo que he estado allí para dedicarme a otra de mis pasiones, que es la vida salvaje y la naturaleza. Brutal. A hacer cosas que aquí rara vez tienen la oportunidad. Allí he aprovechado para tener la experiencia de nadar con tiburones, mantarrayas, delfines, leones marinos, manatíes, etcétera, etcétera. Es una de mis pasiones más grandes y así el hecho de la investigación paranormal en sí, lo único, la isla de las muñecas de México, que la verdad me pareció más atracción turística que otra cosa. Sí, pero tanta muñeca ahí, yo creo que da mal rollo, tío. No Pero sé. es que están puestas a propósito, están puestas para que den grima porque saben que vende. Pero, claro. y a mí no me gusta desprestigiar, y bueno, Dios me libre, porque además es un país que me encanta y que me traje muchas cosas buenas. Pero yo creo que las historias que tenga a nivel paranormal, a nivel del misterio, son ocultas y son de los lugareños, de cómo viven la muerte, cómo viven la vida, cómo tienen presente como uno de sus motivaciones, como una de sus
de su fe. Es que le tienen fe a eso, a la Santa Muerte. La Santa Y, Muerte. Sí. y esa mentalidad que tienen, yo me quedaría con eso en el tema de Latinoamérica. Pero en Indonesia, si nos vamos a otro continente, si Al nos otro vamos lado, sí. a Bali, sí que tuve la suerte de visitar uno de los cementerios más extraños y más bizarros, y aunque no tenían nada de paranormal, sí que nosotros desde un punto de vista occidental lo podríamos ver como bastante macabro, y es un cementerio que hay en la isla de Bali, que solo puedes visitarlo si te lo permiten, si haces una especie de prueba, una especie de ritual purificador. Tienes que ser un hombre, no pueden entrar mujeres, y es un cementerio que no es un cementerio como tal, es una especie de descampado en el que básicamente dejan a los cuerpos sobre la tierra, los cadáveres, tal y como vienen, y los dejan allí, ¿Qué dices, tío? uno sobre otro, para que se vayan fundiendo con la naturaleza. No los entierran, no les dan sepultura, no hacen absolutamente nada con ellos. Es como una especie de isla, porque está entre unos ríos, a la que llegas allí y es... ¿Conoces el bosque de los suicidios de Japón, no? He estado en Aokigahara. Pues iba a decir una palabrota, pero pues eso no es nada comparado con esta isla de Bali. O sea, Madre mía. allí es poner un pie en la isla y empezar. O sea, lo mismo te encuentras un esqueleto que puede llevar allí 3 o 4 años, que lo mismo te encuentras un cadáver fresco que ni huele, que te encuentras otro en medio de descomposición, que te encuentras otro ramificado entre las ramas de los árboles que ya no sabes qué es árbol y qué es persona. Madre mía. Es increíble, es increíble. Ahora, no te dejan hacer fotos, no te quitan la vista de encima. Lo único que puedes hacer es darte un paseo por allí, y gracias a que te dejan visitarlo, porque para ellos es un lugar sagrado. Qué pasada. Y el motivo, no se sabe, ¿es un tema religioso de ellos? Es un tema religioso, es un tema religioso. Para ellos, según me contaron, el cuerpo, para ir a su especie de cielo, tiene que pasar por todos los elementos. O sea, creo que primero tienen que meterlo en agua, después quemarlo, después se creman y se lanzan al aire. Eso en el ritual normal. Pero es que ese cementerio no es para la gente normal. Creo que es para la gente que no se casó o no completó su vida, o la gente que no son dignos de tener el ritual funerario estándar. Ostras, o sea que encima de que los dejan ahí, Uh-huh. es un lugar de gente que ha tenido una vida un poco más turbia o más Lo que ellos fuera de lo consideran común. turbia, que aquí en Occidente es una persona normal y corriente. Bueno, ya. No sé si decir por suerte o por desgracia, pero bueno. Sí, ya te entiendo. Vamos, un bala perdida, como se dice aquí, Sí, ¿no? algo así. Vale. Qué bueno, tío. ¿Tienes algo en mente para investigar o no sé, quieres hacer algo? Siempre tengo algo en mente, tengo incluso una lista de lugares a los que quiero ir, porque como yo he adaptado mi forma de investigar, es muy simple. Mi tiempo libre lo dedico en varias partes, ¿no? Las vacaciones, hago turismo dark, pero después, cuando por ejemplo tengo un par de días libres, ¿te acuerdas cuando me hablaste hace poco y te dije, es que me voy de acampada? Ah, sí. Pues a lo mejor cojo uno de los sitios de mi lista, porque me ha dicho fulano o mengano de que hay un cementerio donde hay apariciones, donde se aparece una dama de blanco, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese es el próximo lugar en mi lista, pues voy la próxima vez. Tengo ahí un cuaderno con montones de sitios, y dependiendo de la cercanía, dependiendo del tiempo que vaya teniendo y dependiendo también de mi estado anímico, pues voy yendo a un lado u otro. También hay épocas en las que prácticamente ni investigo. Pero hay un tema que también te quería hablar, porque cuando hablamos de misterio, casi siempre hablamos de eso, gente que va a investigar, o gente que ha tenido en su vida diaria normal, random, experiencias. Sí. Yo tuve una gran experiencia
que supongo que te la contaré ahora, que es la que me hizo no creyente. Yo me considero escéptico, que escéptico no quiere decir negacionista, no quiere decir que yo no crea en nada. Yo igual, quiere, yo igual. quiere decir que dejo la posibilidad abierta, porque si a mí me pasó, quiere decir que a otra persona también le puede pasar. No quiere decir que venga cualquiera y me cuente una historia y yo me la vaya a creer. Claro, no, y que porque básicamente yo llego a la conclusión, por ejemplo, con el tema religioso, que vale, no creo en Dios, pero tampoco puedo demostrar que no existe. Por eso yo también pienso como tú, me veo escéptico y fuera. Exactamente. Entonces, aparte de esa experiencia, te diría que el 90% de las cosas extrañas, y cuando te digo extrañas no quiero decirte que no tengan ningún tipo de explicación, ni que sean algo digno de una película del Exorcista o de Grave Encounters. Digo que a día de hoy no le encuentro explicación. Ha sido en estos 2 últimos años que llevo trabajando en este hotel, y ha sido en el trabajo, porque poco se habla de las personas que nos dedicamos a trabajar por las noches en el tema de seguridad en edificios antiguos con historia, como en el que me encuentro, que vivo aquí, trabajo aquí y podría contar muchísimas historias. De hecho, te quiero lanzar un challenge y luego ya tú me dirás si lo aceptas o no. Porque, bueno, me estoy enrollando demasiado y tengo que ir por el principio. Tira. Tengo que ir por el principio. Yo soy lo que se denomina un night porter en un hotel construido sobre una casa victoriana, la cual estaba construida sobre una casa más antigua todavía. Estamos hablando de 400 años de historia en estos muros. Aquí ha pasado de todo, aquí ha muerto gente en circunstancias normales, en circunstancias no tan normales, pero en tantos años de historia han pasado muchísimas cosas. Yo me paso la noche en absoluta soledad, porque claro, está la parte del hotel, que es otro ala, y después está la parte de recepción, está la parte del bar, del restaurante, etcétera, etcétera, que son las partes que yo tengo que vigilar. Que por la noche queda vacío, completamente vacío. Queda total. Soy yo y lo no material. ¡Buah! Y estoy todas las noches, bueno, 5 o 6 noches en semana, depende, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Y tengo, fíjate lo que es la vida. Yo que me he pasado la vida, entre comillas, buscando el misterio, y he acabado trabajando sin yo buscarlo, que he trabajado aquí, que esa es otra historia de chiripa, en un lugar donde los 3 antiguos night porters antes que yo se fueron porque estaban asustados diciendo que no podían trabajar aquí. ¡Ostras! Escuchaban ruido, escuchaban susurros, les pasaban cosas raras y no podían trabajar aquí. El chico que hace mis días libres tiene que estar toda la noche escuchando la radio, porque como deje su oído libre y escuche lo que se escucha, los sonidos que se escucha alrededor, se va. ¡Hola! Tío, es que ni he hecho aposta, ¿eh? En Inglaterra, edificio victoriano súper antiguo. Así es. Turno de noche. Así es. Tío, eres un cinturón negro del misterio ya, tío. Y sin buscarlo. Y fíjate que me llegó este trabajo en un momento en el que estaba asqueado del misterio, te lo he contado antes por privado. Sí. Y hacía un montón de tiempo que ni investigaba, y había perdido esa chispa, estaba como asqueado, y me llegó y fue como reencontrarme con todo, porque por un lado, el hecho de estar toda la noche solo hizo que obviamente me pusiera podcast para que me hicieran compañía. Claro, Sí, claro. Ahí salió la vena del misterio. Si pones podcast, pues al final buscas temas que te interesen, pues al final te terminas escuchando podcast de misterio. Y ahí me reencontré. Eso por un lado, que hizo que hiciera las paces a nivel mediático con el misterio. Y por otro lado, que empezaron a pasarme cosas que es que no te digo que me pasen a diario por las noches, pero sí te podría decir que son muchísimas las veces. Yo ya las he normalizado. Muchas veces estoy hablando con amigos por teléfono, porque muchas veces estoy trabajando y como estoy solo, tengo los auriculares puestos, como los tengo ahora, pero el móvil lo tengo en el bolsillo, y a lo mejor estoy con alguien que esa noche no puede dormir, por lo que sea, y estoy hablando, y estamos hablando,
y de repente, pues empieza a sonar esto. No me jodas, tío. Pero en la mesa donde yo estoy sentado, en la mesa de recepción. Y me dice la persona con la que estoy hablando, ¿qué haces? ¿Por qué da golpes en la mesa? Y le digo, ¿tú también lo escuchas? Porque es que ya lo tengo tan normalizado que no sé si es mi cabeza o es que de verdad lo estoy... Te prometo que al principio cuando me pasaba siempre decía, ¿está todo bien? Y paraba. Al yo hablar, al yo intentar establecer una comunicación, paraba. Pero es que esto estamos hablando de mí. Pero aquí hay testimonios de gente que ha visto figuras, ha visto gente física que se metía en un cuarto de baño y después a la hora y media ha ido a ver si esa persona estaba bien porque no ha salido de ahí en ningún momento y no había nadie en el cuarto de baño y está en un corredor que no tiene salida. Estas cosas no me han pasado a mí, estas cosas le han pasado a compañeros. Sí, sí, bueno, pero ahí están. Sí, sí, sí. Y es curioso porque el hotel físicamente no es un sitio en el que tú dirías aquí pasan cosas paranormales, porque pese a ser lo antiguo que es, la decoración es modernista. De hecho, los fenómenos paranormales empezaron desde que hicieron una reforma en la cuarentena, decidieron aprovechar que el negocio estaba cerrado para hacer reformas. Y entonces cambiaron la decoración, hicieron un montón de reformas, etcétera, etcétera. Y si tú lo ves por fuera, parece la mansión del terror, pero por dentro es modernista. Los muebles son modernistas, la decoración es modernista, los cuadros Sí, son sí, sí, sí. modernistas, lucecitas, neones, etcétera, Todo etcétera. como muy Que frío, no ¿no? es un Distinto. sitio que te sugestione, no es un sitio que tú entres y digas, joder, parece la casa del conde Drácula. No, para nada. Ujú. Que es el típico hotel normal, moderno de hoy en día, Sí, como es un NH o algo así, digamos, ¿no? sí, 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 exactamente. Y tengo que decir que antes de trabajar en este hotel, estuve trabajando 6 años en otro hotel haciendo exactamente lo mismo, otro hotel igual de antiguo, y jamás me pasó nada, Buah. nada. Porque yo sé que hay mucha gente que puede pensar, bueno, pero es que el estar solo de noche sugestiona, a veces la mente nos juega malas pasadas, vale, Ya. entonces ¿por qué en esos 6 años que estuve en el otro hotel, que Claro, además tío. no me pasó nada, no podría contarte una anécdota de aquel lugar? Y sin embargo aquí, el hecho de dejar mis chaquetas en un perchero y a los 20 minutos escuchar un ruido, ir donde he dejado la chaqueta y encontrármela en medio del restaurante tirada en el suelo, también me ha Joder, pasado. tío. Sí, 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 sí. Y así te podría contar montones de cosas. En estos 2 años, de pequeñas cosas, entre comillas, me han pasado más aquí que el resto de mi vida, tanto investigando como en mi vida normal. Qué pasada, tío. Sí, Y entiendo que vives en el hotel tú ujú. o no. Sí, 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 vivo. Ostras, qué bueno, tío. ¿Vives allí? Y, Ujú. hostia, qué bien. Hay un ala, que es la parte del hotel antigua, que por cierto no pasa nada, no tiene ningún... toda la actividad, toda la fenomenología se concentra en el bar y el restaurante, que curiosamente es el epicentro de las muertes, de donde han habido la mayor parte de las muertes y curiosamente la parte del edificio más antigua. Wow. Era donde estaba la casa primigenia. Aquí, bueno, aquí, esto es un trastero que me he venido aquí porque es donde hay mejor señal de Wi-Fi. Pero, pero sí, sí, es increíble la cantidad de cosas que podría. Ahora, volviendo a lo que te quería decir antes, que te he tenido que soltar toda esta movida. Te quiero proponer un challenge. Hay muchas noches que tengo clientes, me tienen ocupado, etcétera, etcétera, pero hay determinados tipos de noches en las que están bastante tranquilas, que básicamente mi trabajo se limita a seguridad, a ver que todo está bien, que no Sí, salta comprobar, ¿no? comprobar Tienes que puntos para. efectivamente que no salta la alarma de incendio, etcétera, etcétera, chequear que todo esté bien y por supuesto seguridad, porque aquí ni siquiera se puede cerrar la puerta, o sea, tiene que haber alguien 24 horas. Entonces, te propongo que una de estas noches, que no sea muy tarde y que esté en absoluta soledad, llamarte por si sigues despierto,
y hacer un directo o hacer una Dale, grabación dale, y que tú dale, me, dale, y que dale, tú me dale. digas, oye Manu, Dale, dale. hazme un tour por el hotel. Mira, Eh, es más, te voy a decir, voy a poner la comunidad del canal ujú, qué les parecería hacer un directo ujú. en un hotel en el turno de noche donde están pasando cosas. Y Sí, a sí, ver, sí. yo que Un, seguro, bueno, ya sé la respuesta, porque conozco a mi comunidad. un directo o grabándolo, pero y lo emites cuando quieras, pero me refiero que en tiempo real tú y yo estemos hablando por videollamada Perfecto, y que perfecto. tú, por ejemplo, puedas decirme, oye, esa habitación que se ve ahí, puedes ir a investigarla o has escuchado ese ruido o puedes tal, o incluso contarte el mismo tipo de experiencias y el mismo tipo de fenomenología que te estoy contando desde aquí, pero enseñártelo desde la recepción del hotel, donde me suele pasar en Buah, tiempo ya real, en el ves. sitio donde me pasan las cosas y esta chaqueta la dejé aquí y me la encontré ahí tirada en el suelo, etcétera, etcétera. Dalo por hecho, tío. Dalo por hecho. Y que además me parece brutal la idea. O sea que dalo por hecho, tío. De verdad. Manu, de verdad, encantado. Da por hecho que vamos a hacer eso, 100%. Me Ujú. parece una idea brutal. Además, le dará algo de aire fresco al canal, ¿no? Por innovar. Y si no tienes nada más que contar, que sé que sí, porque llevamos ya una hora hablando, Ujú, y yo me pasaría aquí hasta, vamos. Si a ti te parece bien, ujú. aparte de hacer esto, ¿quisieras venir otro día para contar lo que queda por contar? Por supuesto que sí. Te lo puedo contar ahora o lo puedo contar otro día. Yo, es tu canal, mandas tú. Yo Pues donde, si yo quieres donde, ahora, yo donde ahora, me siento a gusto, vuelvo. Pero si Yo no, te. no, no, yo lo Es digo que por tampoco ti, sé si porque tienes llevamos una un. hora y pico Es que y tampoco sé si tienes una duración estipulada del vídeo. no, yo no. Yo suelo hacer una Ah, hora, pues te, llevamos una hora y pues, pico, pero pues te lo cuento ahora, porque además tírale, lo, tírale. lo primero que fue la experiencia paranormal más fuerte que jamás he vivido, nunca, y es la única que yo digo, no tiene explicación al 100%, es la única que se me quedó grabada a fuego, y es más, es lo que determinó en mi mente el hecho de hacerme investigador. Fue lo que hizo que, porque gustarme me había gustado siempre, siempre había tenido, como El te digo, gusanillo, ¿no? El el gusanillo. gusanillo de me gustan las películas de terror, me gusta la adrenalina de pasar miedo, me gusta saber más, soy curioso, tengo esa curiosidad. Donde todo el mundo dice, yo no quiero ver, yo digo, sí, 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 enséñame que quiero ver eso y lo que hay detrás. Lo que hizo que yo dijera, voy a empezar a darle algo de veracidad o voy a empezar a tomarme en serio determinados testimonios fue, yo tenía aproximadamente entre 17 y 20 años, soy malísimo para las fechas, pero malísimo, pero tenía entre 17 y 20 años y lo sé porque seguía estudiando, pero durante los veranos pues trabajaba en una fábrica, en una carpintería para ganarme algún dinerillo. A todo esto, ahí yo ni sabía lo que era investigar, ni sabía lo que era nada de nada. Estaba teniendo mi vida como una persona adolescente, un hombrecito. Sí, 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 un hombre en formación, vamos. Exactamente. Yo a mi movida, pensando en mis historias, leyendo tebeos y ya está. A todo esto, que yo trabajaba y tenía que levantarme a las 5 de la mañana, en la cual era totalmente noche cerrada. Yo tenía el despertador puesto en el reloj, tenía la alarma que me despertaba a las 5 de la mañana en absoluta oscuridad. Y en una de estas, la noche normal y corriente, que no había pasado absolutamente nada, nada especial, me voy a la cama y por la mañana suena el despertador y al incorporarme en la cama me viene un fogonazo de luz como si alguien me estuviese. La primera sensación, lo primero que pensé es alguien apuntándome con una linterna grande en una habitación totalmente oscura, en absoluta oscuridad, y un fogonazo de luz que no me dejaba ver absolutamente nada, que me cegaba. En ese momento, lo primero que pensé, han entrado a robar y el ladrón ha hecho así y me ha apuntado con una linterna, con un cañón Sí, así, sí, a los yo qué ojos, sé.
Y en ese momento me empecé a acojonar, pero de mala manera, pero ya te digo, no por nada paranormal, sino por que Coño, pensaba ¿qué está pasando? Claro. que exactamente, que esto que viene. Entonces intento empezar a enfocar y veo que dentro de la luz hay lo que parece una silueta de una persona, pero dentro de la luz, no sosteniendo la luz, sino está la luz, exactamente, la luz iluminaba a la persona desde atrás y yo solo le veía la silueta quemada como si fuera el sol en contrapicado, digamos, ¿no? Por así decirlo. Sí, ya te entiendo, sí. En ese momento me empieza a entrar el pánico y eso es lo que hace que yo esté seguro a día de hoy que no estaba soñando, no estaba con la mente puesta en otra parte, no estaba en el duerme vela que todavía no sabe. No. Tuve como 2 o 3 minutos en el que yo estaba tan aterrorizado, que lo único que decía es: Manu, fíjate bien que tiene que ser algo. Manu, fíjate bien que tiene que tener una explicación. Yo tenía tanto miedo que tenía el interruptor de encender la luz detrás mío y tenía tanto miedo que no podía darme la vuelta por la impotencia de lo que estaba viendo. Entonces lo único que podía hacer era seguir mirando a ver si por algún milagro decía: no, espérate, era la tele o no sé, que yo no tenía tele en mi habitación, pero Ya, guau, qué locura, tío. A todo esto, que mientras más iba agudizando la vista, mejor veo la silueta, hasta el punto en que llegué a ver que era una mujer mayor, muy delgada, con el pelo muy largo, con los brazos muy largos, y no era un camisón porque no se le veía la ropa como tal, pero sí se le veía como una ropa muy neutra, como una ropa muy, muy blanca y muy neutra, como si fuera una sábana, pero tampoco sería una sábana. Un camisón o algo así. Tampoco lo definiría como un camisón porque es que no tenía unos rasgos definidos de ropa, era una ropa muy genérica. No tenía pies, estaba flotando, de hecho estaba encima del cabecero de la cama, estaba justo en mis pies y yo estaba en un ataque de pánico. Era lo que comúnmente hoy se conoce como visitantes de dormitorio, pero claro, yo he escuchado muchísimo, en ese momento no tenía ni puñetera idea de lo que era un visitante de dormitorio, pero claro, yo ahora comparándolo con gente que ha tenido experiencias similares, ellos me dicen que entraban como una especie de trance, de éxtasis, que no tenían miedo. Yo estaba acojonado, yo tenía tanto miedo que no hacía nada, pero no porque no quisiera, sino porque físicamente no podía. De pánico, que me quedaba paralizado, que es como un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo humano, igual que el de los animales, cuando es típico que vas a atropellar a un ciervo o a un perro y se queda parado en la carretera, pues así estaba yo, como ese ciervo, como ese perro, así estaba yo, tenía tanto miedo que no podía moverme. A todo esto que empiezo a verla perfectamente, ahí fue cuando dije: mira, si yo fuese una persona religiosa, lo cual no es el caso, yo estaría describiendo una aparición de la Virgen. Wow, ya ves. Tío. Porque cuando describen las apariciones de la Virgen, incluso cuando tú ves las típicas esculturas, estatuas o los grabados, las representaciones, un aura, ¿no? Efectivamente, era tal que así. Wow. Tal que así. Wow. Y el último recuerdo que tengo de aquella visión era que ya al final, cuando encontré algo de la poca valentía que tenía en ese momento, empecé a mirar hacia los lados y empecé a ver como una procesión de más personas, de más figuras humanas, pero estaban a mi alrededor y la miraban a ella. Ostras, tío, pero estaban a mi alrededor, solo que yo no la había visto porque estaba mirándola directamente a ella, sí, y no me había dado cuenta que estaba rodeado de unas pequeñas ánimas que no emitían luz, ella, y que estaban como haciéndole reverencia. No lo sé, porque ya te digo que hay mucha gente que me cuenta: ¿y tú qué interpretas? Yo no interpreto nada, yo sé lo que vi y te puedo decir: yo vi esto. Yo no interpreto nada, yo sé que vi esto y ya está. Y hasta ahí puedo contar. Te estoy diciendo que
fueron como 4 o 5 minutos que en mi cabeza pasaron como 2 horas. Como 2 horas. O sea, fíjate si tuve tiempo de descartar, Todo lo de... contrario que en la cripta de Venecia. Efectivamente. Ahí me pasó todo lo contrario. De hecho, ese día tuve muchísimo miedo durante todo el día y durante mucho tiempo me estuve preguntando que qué quería decirme. Porque si se me apareció Claro, como un mensaje, ¿no? Igual. efectivamente, digo, si algo ha venido desde donde quiera que haya venido, si algo ha venido y se me ha presentado a un palmo, me querría decir algo, porque si no, ¿qué sentido tiene? Ahora con el tiempo creo que no, porque las apariciones de dormitorio, los visitantes de dormitorio, todos los testimonios son así, nunca hablan. Pero yo en ese momento no lo sabía. Y durante mucho tiempo tenía el run en mi cabeza y sí me quería decir algo y estaba tan asustado que no la oí, porque esa es otra. El sonido era mute, era nada. El sonido, Nada de nada, ¿no? durante Nada. esa experiencia no había sonido. El sonido desapareció. Pero bueno, el sonido de lo que se apareció, pero tú podías escuchar tus gestos, ¿no? Sí, pero no oía nada porque no había nada. Ya, además Era tú las 5 de estabas la mañana. ahí, ya, claro. Sí. Hasta que ya me armé de valor, caí en la cuenta de que el interruptor de la luz a todo esto estaba incorporado. El interruptor de la luz estaba justo a mi espalda y en un alarde de valentía o de locura me di la vuelta, encendí la luz y cuando volví a mirar, nada. La piel de gallina, tío. La piel de gallina. Y, Pasada, tío. y es, digamos, eso fue el detonante que hizo que empezara a darle credibilidad a ese tipo de historias, porque hasta entonces no me creía ninguna. Ahora no me las creo todas tampoco. Porque también después cuando estás investigando con determinado tipo de gente que dicen que son medium, recuerdo que por un tiempo estuve colaborando con un grupo que la medium en todos los sitios que llegaba empezaba a contar historias como la que yo te estoy contando, pero ella las contaba que las veía en todas partes. Llegábamos a un sitio a investigar y decía, estoy viendo una niña que lleva una muñeca, que no sé qué, que no sé cuánto, que tal y que cual, pero es que después íbamos a otro sitio y también veía algo que era totalmente insólito, hasta que llegó el momento en que le dije, chica, no te creo, lo siento, que encima se me ofendió, porque dice, me estás llamando mentirosa. No, perdona, no te estoy llamando mentirosa, te estoy diciendo que según mi libertad de poder hacer lo que quiera, pues decido no creerte. Después será verdad o no, eso lo sabes tú. Claro. Bueno, pero cuando saltan así es porque a mí me hizo gracia porque se ofendió, porque le dije, no te creo. ¿Por qué te ofendes? Me estás llamando mentirosa. No, llamarte mentirosa es decir, eso es falso. No te estoy diciendo que sea falso, te estoy diciendo que yo no me lo creo. Si es falso o no, eso lo sabes tú. ¿Sabes? Claro, como yo no te pido ni a ti ni a nadie de tu audiencia que se tenga que creer nada de lo que yo estoy diciendo. Yo sé lo que vi. Y además, ¿sabes una cosa muy curiosa? Que esto también me enteré con el paso de muchos años. Yo nunca he relacionado eso, nunca lo he relacionado. Pero mi abuelo falleció a los pocos días, creo que no pasó ni una semana de que me pasara eso. Yo nunca lo he relacionado, porque mi abuelo, si bien era mi abuelo, lo quería y obviamente me afectó y me importó, claro. sí que también tengo que decir que nunca fuimos una familia muy apegada, vivíamos en sitios diferentes, no soy ese tipo de chico que se ha criado con él y que al final te afecta muchísimo más porque pierdes a alguien muy cercano. Yo obviamente sí lo quería, pero no era una persona cercana de ver el día a día. Entonces, yo nunca lo relacioné. Pero ¿sabes qué? Que muchísimos años después conocí a una persona que le pasó una experiencia muy similar, que por cierto, cuando me la contó no me la creí, y justo después me contó que también su abuelo se murió esa misma semana. Ostras, que como dato lo dejo ahí, que no quiere decir nada, pero como dato a mí me voló la cabeza. Claro. Ostras. Uf. Bueno, no sé, tío. Es que es lo que te digo, es el encuentro con lo desconocido. Es como situaciones absurdas o bizarras que no se pueden explicar. Es que no. ¿Qué explicación puedes dar? Yo es que no le encuentro ninguna, tío.
No. Es algo Y, tan... y el primer interesado soy yo en encontrar una explicación. El primer interesado. Por supuesto. Y además que... Y te hace valiente. Quiero decir, la gente que se abre a contar sus testimonios, sus cosas, para mí son verdaderos valientes por lo que hemos dicho antes. Tú ahí vives en Inglaterra y tienes un ambiente distinto y se trata distinto. Pero en España a veces telita también. Que ya Sí, no aquí, tanto, ya no tanto. aquí, pero- aquí a la que conoces a alguien y sale el tema, te cuentan todas las experiencias que hayan tenido, pero vamos, sin ningún tipo de tapujo, sin Qué ninguno. fuerte, tío. Yo estoy ahí en medio, porque en España la experiencia que yo he tenido, que no tiene por qué ser la realidad, te hablo de la experiencia que yo he Sí, tenido, sí, sí. es que te encuentras como un lado u otro, como gente que dice, yo no creo nada, ni me ha pasado nada en la vida, ni me creo nada de lo que le pase a nadie, que yo creo solo en lo que veo, que es en plan, vale, entonces tú no crees que existan las ondas, en la radio tú no te la crees, porque tú no ves las ondas, no te la crees. Te encuentras a negacionistas totales, o después te encuentras a la típica persona que yo no sé si por búsqueda de fama o por llamar la atención, un día te cuenta una historia, otro día te cuenta otra, otro día te cuenta otra, y a cuál es más bizarra. Ya. Bueno, pero es que Y ese tipo de personas España es suelen ir así buscando con todo. medios. Y ese tipo de personas suelen ir buscando medios, por regla general. Yo, por Ya, ejemplo, te estoy ya. contando esto ahora, pero has sido tú el que me ha contactado. Sí. Jamás he ido yo a contarle esta historia a ningún medio de comunicación. No, y además que he sido yo el que te ha buscado y que coño, que es que no. Al contrario, querías hablar de otras cosas. O sea, que no. Es que me Nada parece que ver. es que me parece más interesante, no sé. Y lo A ver, es. Y lo es. no quiere decir que no sea interesante, pero a mí me gusta siempre hablar de cosas con las que puedo luchar. Yo con eso no puedo luchar. Claro. Yo con Totalmente de eso no acuerdo, puedo. tío. Totalmente. Es que no, eso no me hace investigador. El haber tenido esa experiencia no me hace investigador, porque no hay nada que No. investigar, Te hace una persona que le ha ocurrido algo, fin. efectivamente. No hay más. Y yo me considero muchas cosas. Me considero una amante de la naturaleza, me considero tal, y también me considero investigador. Y es lo que me gusta. Y ahí no hay nada que investigar, no hay nada. Sé lo que vi y ya está. Qué fuerte, tío. Qué fuerte. Pues Manu, te tomo la palabra para el challenge que me has dicho. Lo podemos preparar, ya lo hablaremos. Me parece brutal la idea. Y agradecerte de todo corazón tu tiempo, que hayas venido. Me ha encantado, de verdad. Me ha parecido una charla súper interesante. Ojalá más charlas así. Y nada, que sepas que esta es tu casa, puedes venir cuando quieras. Así que un abrazo y mil gracias. Encantado de haber estado aquí y seguro que lo repetiremos muchas veces. Yo donde estoy a gusto vuelvo. Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta la próxima. Adiós.